Hey, muy buenas, ¿cuánto tiempo? Hoy vamos a hablar sobre la península ibérica tras la caída de Roma. ¿Queréis saber más? Seguid conmigo. ¡Vamos allá! En el siglo V, Roma se encontraba en decadencia, y los pueblos bárbaros del norte lo sabían. Algunos de estos pueblos, como los suevos, los alanos y los vándalos, trataron de invadir la península ibérica. Roma no tenía suficientes legiones para pararlos y decidió llamar a los visigodos, un pueblo federado que tenía un pacto de defensa con Roma. Los visigodos fueron a la península y expulsaron en su mayoría a los pueblos bárbaros. Roma, como recompensa, les entregó Hispania y el sur de la Galia. Y ahí fue cuando nació el reino de Tolosa, en el 418. Tras la caída de Roma en el 476, el reino de Tolosa se expandió hasta que se vio con los francos y, en Bouillé, fue detenido. Esta batalla tuvo lugar en el 505 y a partir de ahí los visigodos fueron expulsados de Galia. Tras su expulsión de la Galia formaron un nuevo reino, el reino visigodo de Toledo. Este estuvo vigente desde el 509 después de Cristo hasta el 711, cuando los musulmanes acabaron con él. Al comienzo del reino se evitó la mezcla entre visigodos y población hispano-romana, teniendo en cuenta que los visigodos eran alrededor de 200.000 y la población hispano-romana era alrededor de unos 5 millones de personas. Sin embargo, fue inevitable que a lo largo de los años se acabasen juntando. La primera unificación fue llevada a cabo por Leovigildo en el 569, cuando expulsó a los vascones, a los suevos y a los bizantinos y frenó el avance franco. Esta fue la primera unificación, la unificación política de la península. Y sí, el Imperio Bizantino trató de reconquistar el Imperio Romano entrando por el sur de la península. Sin embargo, no lo consiguieron. En el 589, Recaredo logró la segunda unificación, la unificación religiosa. Y es que los visigodos no seguían el cristianismo, sino el arrianismo, que es una herejía del cristianismo en la que se dice que Cristo o Jesús no tenía el mismo carácter divino que Dios. Esta unión religiosa se dio en el Tercer Concilio de Toledo. Los concilios de Toledo, al comienzo, eran únicamente asambleas eclesiásticas. Sin embargo, tras la asamblea del Tercer Concilio con Recaredo, pasaron a ser tanto políticas como religiosas. Tras esto, los visigodos se convirtieron al cristianismo. Finalmente, con Recesvinto se logró la unificación jurídica, creando el fuero juzgo, o Liber Unindi Quorum. Esto es omitible porque no tengo ni idea de latín. En el octavo concilio de Toledo. El fuero juzgo era un código político para todos los ciudadanos basado en el derecho romano. La monarquía visigoda era de carácter electivo y los nobles eran quien elegía al monarca. Se trata de una monarquía débil, inestable y con el poder limitado por la nobleza y el alto clero. Los reyes visigodos se rodeaban de gardingos, que eran nobles que estaban por debajo de los condes y de los duques, y los cuales formaban su guardia real. Utilizaron instituciones como el Officium Plantinum, el cual estaba formado por la más alta nobleza y personajes de confianza del rey, que le ayudaban a gobernar. También estaba el Aula Regia, que estaba formada por los integrantes del Officium Plantinum y otras personalidades de la época. El reino visigodo en la península acabó sucumbiendo ante los musulmanes en el 711. Debido a sus constantes guerras civiles, fue invadido por otro pueblo, procedente del norte de África y que seguía una religión diferente, el Islam.